Vamos a ver si logramos llegar siquiera a este punto. Vamos a ver rapidito estos versículos. El Señor Jesús conoció la palabra y se dispuso a obedecerla. Vamos a leer y les voy a hacer preguntas. Vamos a leer aquí en Deuteronomio 6. Présteme atención porque le voy a hacer preguntas. El Señor le dijo a Israel: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno es. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. En otra versión dice, grábala. Aquí dice, estarán encima, haciendo autoridad, haciendo dominio sobre tu vida. Ahora la pregunta es, ¿esta palabra fue dada para quién? Originalmente, ¿para quién? Para Israel. Segunda pregunta, ¿el Señor Jesús había nacido cuando fue dada esta palabra a Israel? Él existía, pero aquí como hombre no, ¿verdad? Ok. Tercera pregunta, ¿el Señor Jesús recibió esta enseñanza cuando era niño? Alguien puede decir, posiblemente, yo no lo sé, pero yo me voy a la historia y a la costumbre de los judíos. Esta palabra fue enseñada a los padres para que la repitieran a sus hijos en todo momento. Así que tanto José como María cumplieron con esa enseñanza como judíos, y mayormente ellos que eran temerosos de Dios. Por eso fueron escogidos para ella ser la madre de Jesús. Y él, el padre que lo protegió. Ahora escúchenme. De manera que el Señor Jesús cuando fue niño, ¿qué cosa? Se le enseñó esta palabra. Y el Señor Jesús creció conociendo esta palabra y la vivió. Vamos a ver ahora lo que sigue en esta enseñanza. Por eso Él es un modelo para nosotros. Aquí tenemos en el Salmo 40, versículo 8. Esta es una profecía mesiánica, es decir, se refiere al Señor Jesucristo. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad, y tu ley la llevo dentro de mí. Si esa es una profecía mesiánica, tiene que verse con el Señor Jesús. De manera que lo que el Señor Jesús está diciendo ahí es que le agrada, Dios mío, me agrada, ¿qué cosa? Hacer tu voluntad. Tu ley, tu palabra, la llevo, ¿dónde? Dentro de mí. ¿Qué fue lo que le enseñaron cuando era niño? Que la palabra estuviera en su corazón, encima de su corazón, grabada en su corazón. Y aquí está declarando proféticamente que la palabra de Dios la llevaba ¿dónde? En su corazón. Ahí vemos al Señor Jesús cumpliendo la palabra. Pero miren ahora, Él personalmente lo que dijo. Mi alimento es hacer ¿qué cosa? La voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Se acuerdan? El día que tuvo el encuentro con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Que habían caminado aproximadamente unos 50 kilómetros, que estaba cansado, que tenía sed, que los apóstoles habían ido a comprar el almuerzo y ya habían regresado y tenían hambre, y el Señor seguía hablando con la mujer, con la samaritana, y ellos, bueno Señor, ¿cuándo vamos a almorzar? Entonces, ¿qué le responde el Señor? Por encima del almuerzo, que es muy importante, con el hambre que tenía, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y que termine su obra. Yo tengo que estar aquí hasta que termine la obra que Dios me mandó a hacer. Y después almuerzo. ¿Vivía el Señor Jesús la palabra? ¿Obedecía el Señor Jesús la palabra? ¿Nos enseña algo eso a nosotros? Veamos ahora.
porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Tenía claro el Señor qué era lo que le tocaba hacer aquí? Dígame, ¿tenía claro Él eso? Óigame, hablemos nosotros acá. ¿Tenemos claro eso nosotros en el trabajo, en la universidad, en la calle, en el negocio, en todas partes? ¿Tenemos claro eso? Que ya somos redimidos para hacer la voluntad de Dios, para vivir para Dios. Se nos olvida y terminamos haciendo todo lo contrario. Así que ya es tiempo. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Estaba claro, el Señor sabía a qué había venido y Él podía cumplir su voluntad, porque ese era el propósito. Ahora la pregunta es, algunos de ustedes van a decir, pero ese era el Señor Jesús. Yo les hago otra pregunta. ¿Somos redimidos por Él ya? ¿Somos una nueva creación ya por Él? ¿Tenemos el Espíritu Santo? ¿Tenemos su palabra? Entonces, ahora les voy a demostrar aquí que la profecía del capítulo 40 de los Salmos, versículo 8, era mesiánica. ¿Cómo lo sabemos? Observen ahora, en Hebreos 10, 5 al 10, dice: por eso, al entrar en el mundo, Cristo dijo: a ti no te complacen sacrificios y ofrendas. En su lugar me preparaste un cuerpo. No te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado. Por eso dije: aquí me tienes, como en el libro dice de mí. He venido, oh Dios, a hacer tu voluntad. Ahora la conclusión. Primero dijo: sacrificio y ofrenda, holocaustos y expiaciones no te complacen ni fueron de tu agrado, a pesar de que la ley exigía que se ofrecieran. Luego añadió: aquí me tienes, he venido a hacer tu voluntad. Así quitó lo primero para establecer lo segundo. ¿Cierto o no? Quita lo primero, los sacrificios y todo, para establecer lo segundo, que es hacer la voluntad de Dios. Y mire lo que dice al final: y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. Hasta la muerte fue obediente, ¿verdad? El modelo de obediencia y el modelo de la vida cristiana. Cristo dijo: permaneced en mí y yo en vosotros, porque separados de mí no pueden obedecer. Amados, ¿les ha hablado Dios? ¿Les ha hablado de verdad? ¿Qué vamos a hacer con todo lo que nos ha dicho? Nos quedamos aquí para la próxima semana. Vamos a hablar, la pregunta que estamos respondiendo es: ¿cuánto le costó al Señor Jesucristo hacer la voluntad de Dios? Entonces, en la próxima semana vemos al Señor Jesucristo que renunció a sí mismo para poder hacer la voluntad de Dios humildemente. Eso será entonces la próxima semana. Señores, ¿estamos aprendiendo algo? ¿Para qué vamos a aprender esto? ¿Cómo se puede poner en práctica? Por la fe en el poder de Dios que actúa en nosotros. Por la fe. No se proponga hacerlo por su propia cuenta, porque va a fracasar. Es por la fe en el poder de Dios, en el Cristo que vive en nuestros corazones. Y Dios sabe que sí podemos agradarlo en todo. Muchas gracias. Que Dios les bendiga.